Hola hermanos, Dios les bendiga. Estamos iniciando nuestro devocional del día de hoy. Hoy es 21 de abril y le doy gracias a Dios porque estamos juntos otra vez para compartir la palabra del Señor. Hoy vamos a ver el inicio del capítulo 4 del libro de Hechos, pero quiero iniciar con una alabanza para la gloria de Jesús. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Mas ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Mas ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Amén. Así dice esta canción. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Adelante, Kai. Hoy quiero compartir con ustedes el capítulo número 4 del libro de los Hechos. Y yo quiero que vaya a la Biblia. Vamos a ver que se llama Pedro y Juan ante el concilio. Es un texto un poquito largo. Son 22 versículos, pero yo quiero que lo leamos porque siempre la lectura de la palabra del Señor es enriquecedora. Así que mi hermana Kerry me va a ayudar a ir moviéndole aquí. Ustedes pueden ir siguiéndolo en la pantalla. Yo lo voy a leer desde mi Biblia. Reina Valera 60, Hechos capítulo 4, dice así. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Ahora, debemos recordar el contexto, cómo venimos. Recuerden que acaban de sanar a un hombre que estaba sentado a la puerta hermosa, la puerta del templo de Jerusalén. ¿Recuerda el testimonio de ayer? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Bueno, esto está pasando y este hombre tiene a Pedro y a Juan tomados por las manos y entonces empieza el versículo 1 que he leído y luego dice el 2. Resentidos de que se enseñara al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como de 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. ¿Qué está pasando aquí? Pues acababan de sanar al hombre que estaba ahí tirado pidiendo limosna, los agarraron, los metieron a la cárcel y ahora la élite religiosa de aquel tiempo se está reuniendo para ver qué van a hacer. Y yo quiero llamar su atención a este versículo, los saduceos. Voy a ir explicando porque el texto está un poquito largo. Los saduceos es una secta del judaísmo. Hay varias. Esenios, celotes, fariseos, saduceos. Son los más comunes que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento.
La característica de los saduceos son dos, que yo le puedo así rapidísimo hablar aquí. La primera característica de ellos que son un poder político, económico dentro del Estado, dentro de la organización o de la administración del pueblo de Israel en el primer siglo. La segunda es que uno de sus enseñanzas más simbólicas, más representativas de este grupo de los saduceos es que ellos no creen en la resurrección de los muertos. Ellos no lo creen. Y entonces, como Pedro y Juan estaban enseñando acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues esto enardeció a los saduceos porque va en contra de sus principios doctrinales, y entonces ellos vinieron con el poder político, económico, a poder hacer mano de los discípulos. Y dice la palabra del Señor que estaban resentidos. Y es muy importante, hermanos. ¿Qué pasa? Resentidos, estaban agraviados, se sentían apesadumbrados. Estos hombres económica y políticamente bien posicionados dentro de la administración judía, religiosa, se sentían resentidos. Pareciera que no les faltara nada por la posición económico-social que tenían, pero les afectaba la predicación de dos hombres. Les generaba conflicto, dice la palabra, resentidos de que se enseñara al pueblo y anunciaren de Jesús la resurrección de entre los muertos. Así que echaron mano y los pusieron en la cárcel. ¿Cómo? Así nada más, porque podían. A veces la gente hace las cosas nomás porque puede, porque tiene la oportunidad, y contra los discípulos del Señor estos hombres tenían autoridad, y entonces los tomaron y los echaron en la cárcel, y como era ya pues tarde, los dejaron hasta el siguiente día. Pero mientras los hombres de Dios estaban allá recluidos, estos hombres se empezaron a juntar. Dice la palabra del Señor en el versículo 5, aconteció que el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, no poca cosa, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás. Y Lucas, autor del libro de los Hechos, también nos da este detalle: Juan y Alejandro. O sea que está la crema innata del poder económico, político, religioso de la administración judía. ¿Y por qué digo la palabra administración y no estado o gobierno? Porque no lo son. Debe recordar que los romanos están posicionados sobre Judea, y entonces ellos solamente tienen una administración a modo para que puedan dar los tributos a Roma. Pero los que estaban allí eran la crema innata, los pudientes, los de decisión, los de poder de decisión. Y déjenme decirle, hermano en Cristo, que esto es intimidante. Esta gente está allí reunida e intimidan. Tan solo leer las cartas credenciales: gobernadores, ancianos, escribas, sumo sacerdote, por nombre, Anás, Caifás, que seguramente ya le suenan esos nombres a usted, y de la familia de los sumos sacerdotes. Esto es intimidante. Y yo quisiera decirle, ante la oposición, ante la adversidad, ante la crisis, ante la prueba, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos? Esto está pasando aquí. Hay injusticias, no hay derechos humanos respetados, hay oprobio, hay abuso de autoridad, hay abuso de poder, no más porque pueden. Hay intimidación contra los discípulos de Jesús. Si en algún momento de tu vida tú has sufrido esto, yo creo que aquí hay palabra de Dios para ti. Si en este momento tú estás sufriendo algún tipo de intimidación, de abuso de autoridad, si tú estás sufriendo algo de que eres agraviado de otras personas nomás porque tienen el poder, la posición o la autoridad para hacer lo que quieren contigo, con tu vida, con tu sustento, con tu formación, con tu experiencia, ¿Qué haces, hermano? ¿A dónde te diriges cuando hay oposición? ¿Hacia dónde te diriges cuando estás en tiempo de crisis y de prueba? ¿Estabas haciendo las cosas bien? Sí, también Pedro y Juan estaban haciendo las cosas bien. ¿Estaban reaccionando conforme al poder del Espíritu Santo? Sí, estaban reaccionando conforme al poder del Espíritu Santo. ¿Estaban levantando a los caídos? Sí, estaban levantando a los caídos. ¿Tú lo estabas haciendo? Sí. Pero eso no implica que no tengas adversidad u oposición. Miren lo que dice la palabra: yendo delante de Dios, haciendo la obra del Señor, tuvieron oposición. Vamos a ver qué pasa. Y poniéndose en medio, dice aquí el versículo 7, y poniéndoles en medio, ya ve la intimidación, y poniéndoles en medio les preguntaron: hey,
con sumos de autoridad, con sumos de suficiencia, con qué potestad, con qué autoridad, o en el nombre de quién te patrocina. ¿Y cómo han hecho esto? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué lo han hecho? Y entonces dice la palabra del Señor que Pedro contesta. Hasta aquí quiero detenerme un momento y quiero recapitular con ustedes. Abuso de poder, intimidación, prepotencia, un aparato bien organizado en contra de la iglesia del Señor, en contra del Espíritu Santo, en contra de los discípulos del Señor. ¿Cómo reaccionaron los discípulos del Señor? Aquí en este pasaje, y es a donde yo quiero llamar tu atención, hay 3 acciones cuando estamos en oposición. Y la primera es sometimiento al Espíritu Santo. Sometimiento al Espíritu Santo. Mira, dice la palabra. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Y yo quiero que anotes esto. ¿Cuál es la característica bíblica en Hechos capítulo 4 de la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la manifestación del Espíritu Santo? Estoy ciñéndome a Hechos en el libro de los Hechos y ver otras características de la posesión, de la llenura del Espíritu Santo, pero hoy en este pasaje bíblico dice, entonces Pedro, note, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué hizo? A veces dice la persona, mira, está lleno del Espíritu Santo. Mira que él está lleno del Espíritu Santo. Yo quiero la llenura del Espíritu Santo. Sí, está bien, pero ¿para qué? Interesante, ¿no? ¿Para qué? O, ¿cómo sabes que una persona está llena del Espíritu Santo? ¿Cuáles reacciones? ¿Cuáles actitudes? ¿Cuáles emociones? ¿Cuál trayectoria? ¿Qué es lo que hace, dice o mueve? ¿O qué es? Bueno, aquí tenemos una muestra. Dice la palabra, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, respeto. La primera cosa que yo pudo haber dicho, hijos de Satanás, ¿no? O sea, pudo haber empezado su discurso así. Total, estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Qué le podían hacer? O también pudo haber iniciado su discurso, ustedes bola de pecadores. Y digo, se vale porque sí lo eran, dicho sea de paso, como todos, pero ellos estaban en contra de Dios. Entonces, ¿pero cómo se refiere a ellos? Dice la palabra del Señor, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Respeto. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en su presencia sano. Segunda característica de la llenura del Espíritu Santo, además de la rectitud, la correctitud, del respeto, de la solvencia de palabra, de la solvencia moral, del bien plantarse, también hay esto, argumento. Y también hay esto otro, testimonio. Es testigo. Dice la verdad. Enfrente de los saduceos vuelve a repetir resurrección de los muertos, con poder y todas sus letras. La manifestación de la llenura del Espíritu Santo, ser testigo. ¿No está siendo una vez más testigo? No quiero soltar ese tema. Yo quiero que usted y yo nos acompañen a través de este serie de devocionales del libro de los Hechos y va a resonar esta palabra, ser testigos, y lo está haciendo ahora. Dice la palabra del Señor, sea notorio a todos ustedes que esto sucede en el nombre de Jesús. Versículo número 11. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y yo pudiera quedarme en este versículo y exprimirlo de una manera asombrosa, emocionante, inspiradora. Usted saldría bendecido, yo saldría bendecido. Tenemos que continuar, pero en este texto hay demasiada bendición. Y solamente vamos a asomar un poquito la cortinita. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores. Ahora,
¿Qué significa esta? Es una metáfora, es una forma figurada de decir, a ustedes se les había dado el proyecto de la construcción del reino de Dios. A ustedes se les dieron los planos, se les dio el recurso, se les dio el material, se les dio la obra completa, se les adjudicó la obra completa del establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Así les está diciendo, edificadores. Ustedes eran los que deberían llevar a cabo y adelante el proyecto de Dios. Ustedes eran los edificadores. Pero ustedes edificadores reprobaron a la piedra principal. Reprobaron a la piedra, al recurso, al Hijo de Dios, al elemento, a la persona, a Dios. Ustedes, los que debían tomar de Dios, rechazaron a Dios. Y dice la palabra en el versículo número 11, este Jesús, el Jesús histórico, el Jesús hombre, el Jesús de que ya mencionó que ustedes lo crucificaron. Y es bastante interesante porque la palabra Jesús hoy en día pues tiene un significado religioso, tiene un significado de fe. La palabra Jesús ahorita tiene un significado muy lleno, muy pleno, muy sí, perdón la redundancia, pero lleno de espiritualidad. Pero en aquel tiempo, como en el de hoy también, era un hombre común, Jesús, Yeshua. Era un hombre común. Pero dicho así, este Jesús se está refiriendo al hombre, al de Jesús de Nazaret, al que caminó entre ellos. Porque si hubiera dicho la palabra Cristo, la palabra Jesucristo, perdón, entonces si hubiera él tomado el elemento religioso espiritual antiguo testamentario. Pero no, él dice, este Jesús, el ser humano que las semanas pasadas ustedes rechazaron, golpearon y crucificaron. Este hombre, este Jesús, es la piedra reprobada por ustedes los edificadores. Y esta piedra ha venido a ser cabeza del ángulo. Qué interesante metáfora, qué interesante figura de lenguaje. En aquel tiempo, mis amados hermanos, se construían las puertas, se construían las casas a base de piedras. Y no eran cemento como el que ahora tenemos, que es muy fuerte, que es muy sólido, que une las piedras o los tabiques unas con otras. En aquel tiempo más bien era una especie de barro que se podría mezclar y se podía untar para poder unir las piedras. Pero en las construcciones más fuertes no era como ahora que tenemos varillas, grava y cimbra y podemos hacer cosas muy fuertes, muy resistentes. En aquel tiempo no. En aquel tiempo era más como jugar a Tetris. Era más como poner pieza sobre pieza sobre pieza sobre pieza y las piezas deberían estar sólidamente puestas para que no quebraran. A veces se ha pensado que la piedra del ángulo es la piedra de la parte de abajo de la simiente, del simiente. Pero no, la cabeza del ángulo es más bien cuando se hacía un arco, este arco empezaba aquí y terminaba aquí. Pero recuerde la forma de construcción. Las piedras tienen que ir puestas casi como a presión para que las piedras se sostengan una con otra y los ángulos se iban levantando, se iban levantando, se iban levantando. Y la piedra que va en el ángulo, la piedra que va en el ángulo tiene una forma diferente a todas las demás. Esta es más como triangular porque tiene que sellar con la que viene y tiene que sellar con la que viene de acá. Entonces cuando se pone esta piedra a presión, el ángulo, la estructura toma fuerza. Esta es la piedra que carga toda la estructura. Todo se podría venir abajo porque están empujando las fuerzas, pero esta piedra es la que detiene todo. Esa es la ilustración, esa es la figura del lenguaje, es la metáfora de la que están haciendo uso los discípulos. Ustedes que eran los elegidos por Dios para edificar, para construir el reino de Dios, ustedes desecharon la piedra que ha venido a ser la más principal, la top, la número uno, la de arriba, la que carga todo, la que sin ella no hay las demás. Ahora, debe usted saber que esta piedra debería ser de una resistencia, de una forma diferente a todas las demás, porque iba a cargar la estructura. Ese es Jesús, hermanos. Ese es Jesucristo, es la piedra del ángulo.
que los edificadores, pueblo judío, desecharon. El pueblo judío desechó a Jesús, al Mesías. Entiendo que hay judíos mesiánicos y doy gloria a Dios por eso, pero estoy hablando en su general del judaísmo. Rechazaron a Jesús y entonces los edificadores que rechazaron la piedra angular fueron rechazados. El establecimiento del reino de Dios le fue dado a otros edificadores. ¿A qué no sabe quiénes son? ¿Sí tiene una idea de quiénes son ahora, en este tiempo, los edificadores del reino de Dios? A quienes se les dieron los planos, a quien se le dio la autoridad, a quien se le dio la potestad, a quien se le dio, vamos entrando a esto, la firma de todos los contratos, a quien se le dio toda autoridad, toda potestad, dice Jesús, me es dada en el cielo y en la tierra, pero por tanto, id. ¿A quién se lo dijo? A la iglesia. A la iglesia. La iglesia ahora somos los edificadores y hemos recibido la piedra principal, el Señor Jesucristo. Por eso el día de ayer dije, solo Cristo salva. Y hoy lo vuelvo a repetir porque mira lo que dice la palabra del Señor. En ningún otro hay salvación. Qué interesante, ¿no? Despuesito del versículo número 11 dice el 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. ¿En el nombre de quién? De Jesús. En el nombre de Jesús. Jesucristo es el Señor. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la piedra angular que desecharon los edificadores. Pero esto tiene que edificarse. Amado hermano en Cristo, nuevo nacido, déjeme decirse una cosa. Usted y yo ahora somos los edificadores del reino de Dios. Se nos ha encomendado el establecimiento del reino de Dios, porque nosotros tenemos la piedra angular, no tan solo edificando nuestras vidas, levantando nuestras vidas, sino para levantar las vidas de los demás. Qué interesante está este pasaje. Pero seguimos adelante. Y Pedro sigue hablando en respuesta a la pregunta, hey, ¿por qué hacen esto? ¿Con qué autoridad hacen esto? Dice la palabra del Señor. Entonces les ordenaron, versículo 14, perdón, voy al 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Aquí está interesante. Pedro se levanta y dice, solo Cristo salva, Él es la piedra, ustedes eran los edificadores, ustedes lo rechazaron y entonces aquellos estaban como, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Y entonces cuando voltean a ver a Pedro y a Juan y al lado de ellos, de pie el hombre que había sido sanado, mira, calladito, te ves más bonito. Literal, literal. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo estaba expectante a ver qué van a responder, a ver qué van a decir, con qué nos van a salir nuestros líderes. ¿Con qué van a salir nuestros representantes? Estaba expectante y los otros, pues, ¿qué les decimos? Aquí está este hombre de pie. Aquí está el testimonio. Pero recuerden, hay mucho dinero de por medio. Hay mucho poder político de por medio. Hay mucha convicción de por medio, debemos ser honestos. Hay mucha trayectoria, hay mucha religión, hay mucha tradición. Hay demasiado en juego. Y dice la palabra del Señor. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. A ver, sálganse por favor, vamos a platicar el asunto. ¿No podían decir más? Sálganse por favor. Sacaron a Pedro, a Juan, al hombre que había sido sanado y seguramente a alguien más sacaron. Salgan por favor, sálganse. Y mire la conferencia que ellos hicieron entre ellos. No sé, el Espíritu Santo le reveló a Lucas qué estaba pasando, porque mire lo que dice aquí. Y diciendo, sí, así dijeron, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Entre otras palabras, en buen leonés, en buen mexicano, nos han tapado la boca con hechos. Todo lo que nosotros querramos decir se nos va a venir abajo, simple y sencillamente con el testimonio del hombre que han sanado. No lo podemos negar y esto ya lo sabe toda la gente.
¿Qué hacemos? Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, ¿qué es lo que querían hacer? Shh, callar a los testigos. Hermano, déjame te digo algo. Esto sigue vigente. Esto sigue vigente. Hombres, mujeres, niños que hemos sido transformados por el Señor debemos ser testigos pese a la opresión, pese a la crisis, pese a lo que venga en contra. Contracorriente debemos hacer la obra de Dios. Porque este pasaje aquí es un ejemplo de lo que nos está pasando ahora en nuestras vidas. Dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Ni siquiera eran capaces de pronunciarlo. Vamos a amenazarles. Vamos a amedrentarlos. Vamos a asustarlos. Vamos a pisar más fuerte que ellos. Para que se callen. Yo te pregunto, en este momento de este estudio bíblico, hermano, ¿te vas a callar? Sí, mi hermano. A usted le hablo. ¿Se va a callar? ¿Va a guardar silencio? ¿Va a cerrar la boca? Porque a la verdad, los pisadas están y están fuertes. Las amenazas están y están fuertes. En la vida, en el mundo, en la política, en la economía, en el sistema económico social, filosofías miles contra Cristo. ¿Se va a callar? ¿Va a guardar silencio? Yo le doy un consejo. No lo haga. Yo le doy un consejo basado en la palabra del Señor. Aunque lo amedrenten, aunque lo engañen, aunque hagan, no se calle. No se calle. Usted es testigo del poder de Dios. ¿Qué va a hacer ante la oposición? La primera cosa, sométase al Espíritu Santo. Y la segunda cosa, crezca. Note la palabra en el versículo número 13. Retrocedo un poquito. Entonces viendo el denuedo. ¿Qué significa la palabra denuedo? Soltura, convicción, firmeza. Cómo construían las oraciones, cómo se plantaba frente a ellos. Dice la palabra del Señor, versículo 13. Entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Crezca. ¿Qué hicieron Pedro y Juan? Estaban oprimidos, estaban amedrentados, estaban intimidados. ¿Y qué hicieron? Se amilanaron. ¿Ah? Bajaron la cabeza. Se metieron bajo la cama. No. ¿Sabe qué hicieron? Con denuedo. Crecieron. Nunca habían visto a Pedro hablar así. Nunca habían visto a Pedro y a Juan plantarse así. Hermano, estamos hablando del mismo hombre que allá había negado a Jesús 3 veces. Tú eres. No, yo no soy. ¿Te pareces? No, yo nunca lo he visto. Y entonces maldijo antes de que cantara el gallo. Estamos hablando del mismo hombre. En aquella ocasión, la amenaza, la intimidación, la oposición no era tan grande. Y allá se amilanó. Perdón por decirlo de esa manera. Eclipsaron al gran Pedro. Hasta maldijo. Pero ahora que va en serio, ahora que está en la cárcel, ahora que está en manos de los poderosos, lo amenazan y crece con denuedo. Segunda cosa que debes hacer ante la oposición, crece, crece, crece. Levántate, haz cosas que no hayas hecho. Aprende cosas que no habías aprendido. Emprende cosas que no habías emprendido. Crece. Primera cosa que debes hacer, sométete al Espíritu Santo. Y ten una manifestación del Espíritu Santo. Segunda cosa que debes hacer, crece. Crece. Y la tercera cosa, mire, vamos allá. Bueno, ya los amenazaron. Y el versículo número 17 dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en el nombre de Jesús. Y luego dice el versículo 18, y llamándolos, hey, vénganse para acá. Pero con esas formas, con esas plantes. Mire, dice, hey, a ver, pásenle para acá. Yo me los imagino así,
Mire lo que dice la palabra. Llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Intimaron. Vamos a ver esta palabra tan interesante. A ver, vénganse para acá. No, más cerquita, más cerquita. Aquí está bien. No, vengan para acá. Aquí. Y voy a susurrar al micrófono y ojalá se escuche, dice la palabra. Y cuidadito, cuidadito. Los escuchamos hablar en el nombre de Jesús. Y si hablan en ese nombre, les va a ir mal. Yo me los imagino así. Y volteaban a ver quién estaba viendo, ¿no? Volteaban a ver el pueblo. Amigos, hermanos, y ustedes calladitos, porque mira. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? Yo actúo esta palabra y quiero enseñarles que les intimaron, les amenazaron íntimamente, decir, aquí en corto, si vuelven a hablar en el nombre de Jesús, se va a poner fea la cosa. Así que calladitos. Y no se hable más en este nombre. Ay, hermanos, me hizo recordar tantas cosas. Callado, no digas nada. En el nombre de Jesús. Y fíjate qué hace Pedro. Están en el punto máximo, en el clímax de la amenaza, en el clímax del peligro. Están en el clímax de la intimidación. Y dice Pedro, versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, no a voz bajita, no entre dientes, no susurrando, dice lo que la palabra dice, juzguen, si es justo delante de Dios, obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Con todas sus letras. A ver, ¿qué les parece a ustedes? Hombres religiosos, hombres de fe. Juzguen ustedes, tengan criterio, hagan uso de su moralidad y de su trayectoria espiritual y contesten. ¿Qué opinan? ¿Preferible obedecerles a ustedes o a Dios? ¿Qué está pasando? En esta expresión, Pedro les está diciendo, están contra Dios. Dios va para un lado y ustedes van para el otro. Dios va para el reino, para el establecimiento del reino, ustedes van para atrás. Van a sus intereses económicos, políticos. Dios va hacia la salvación, ustedes van hacia la perdición. Dios va hacia la santidad, ustedes van hacia el pecado. Eso es lo que le está diciendo Pedro. Mira lo que dice la palabra. Mas Pedro y Juan le respondieron, juzgad si es justo. Todavía Pedro cree que ellos tienen la capacidad de juzgar justamente. Dice, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué está diciendo? Es que nosotros lo vimos. Nosotros lo escuchamos, nosotros lo vivimos, nosotros lo respiramos, nosotros lo convivimos. ¿Cómo me quieres callar? ¿Cómo quieres que me calle? Es una experiencia de vida. Amado hermano en Cristo, por favor, toma de este estudio bíblico. Y te lo digo con la pasión de Jesús. No te calles. Si has vivido esa experiencia de salvación, no te calles. Si has vivido la experiencia de bendición, no te calles. Si has vivido la experiencia de paz, no te calles. Sé testigo. Te exhorto en el nombre de Jesús que seas testigo de Cristo. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Valor. La tercera cosa que tienes que hacer frente a la oposición es valor. Pero no el valor de el gorrito, el valiente. ¿Y qué aparece en la lotería mexicana? Un hombre con un cuchillo en la mano y con el otro tenía un zarape para quitarse el cuchillazo del otro. Porque para eso es el monito ese que está así parado y envalentonado, echado para el frente, el pecho inflamado, los brazos echados para atrás. Eso no es valentía, mis amados hermanos. ¿Cuánta falta nos hace? ¿Cuánta falta nos hace reposicionar términos importantes en nuestro vocabulario? Valentía no es bravuconería. Valentía
no, no es bullying. ¿Sabes qué es valentía? Valentía es la bendición de Dios en tu vida. Valentía es no bajar la cara y decir solo Cristo salva. Valentía es orar por tus alimentos en público. Valentía es cargar tu Biblia. Valentía es poner tu Biblia sobre el carro ahí para que la gente la vea. Valentía. Valentía es orar en el restaurante. Valentía. Valentía es que tus hijos digan soy cristiano. Valentía es que cuando pase el INEGI diga soy cristiano evangélico. Eso es valentía. Eso es valor. Y eso solo te lo da Dios, es una convicción. El valor es una convicción y Pedro lo está teniendo. ¿Sabes por qué? Porque se sabe respaldado. ¿Sabes lo que te da valor? Saberte respaldado. Saberte en el lugar correcto, del lado correcto. Eso es lo que te da valor, te da sentido. Y Pedro lo tiene. 3 cosas para hacer en medio de la oposición. Número 1, sométete al Espíritu Santo. Número 2, crece. Crece. Crécete. Número 3, valor. Valor como una manifestación de ser respaldado por Dios. Y dice al final, entonces ellos les amenazaron y les soltaron. Pues ¿qué más hacen los pobres, verdad? No hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. ¿Ya lo ven? ¿Por qué cuidaban tanto lo que el pueblo decía? Poder, economía, política. Porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Bueno, estaba chavo, ¿verdad? Estaba chavalón, tenía 40 apenas, 40 años, pero la Biblia dice, bueno, ya era una persona madura y tenía mucho tiempo así y era innegable el poder de Dios manifestado en su vida. Mis amados hermanos, discúlpenme, ya me tardé demasiado, perdónenme, pero me emociono con la palabra del Señor. Yo quisiera decirles que tuvieran en su mente estas 3 verdades que hemos extractado de la palabra del Señor. Ante la oposición, ante la adversidad, ante la crisis, ante la intimidación, sometimiento al Espíritu Santo, crecimiento y valor. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús, ruego que tu vida sea bendecida. Ruego al Señor que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Que Él te enseñe el sometimiento al Espíritu Santo, que Él te dé la oportunidad de crecer, que Él y solo Él y para su gloria tengas el valor. El valor te viene de saberte respaldado por Dios. Amados, vamos a terminar, vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor por ese texto que es maravilloso. Padre, en el nombre de Jesús te pido que tú bendigas a mis donde quiera que ellos se encuentren, que tu misericordia les acompañe y que tu palabra en su corazón genere fruto para vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, hermanos, que el Señor le bendiga. Cuídese, pórtese bien. Adiós.